Iniciamos a grabar desde acá. Voy a quitar la cámara para mayor ancho de banda. Entonces, ¿de qué se trata esto de cálculo integral? Entonces, pues como ustedes están en el programa de ingeniería, pues en línea con el cálculo diferencial, ¿sí? O matemáticas 2. En otras palabras, se necesita de conocimientos previos del cálculo diferencial para entender el cálculo integral. ¿Listo? Como lo vamos a ver más adelante, esto significa como darle la vuelta, ¿sí?, al procedimiento. Entonces aquí tenemos la tabla de contenidos, bueno, ejercicios, pero entonces ingresemos acá. Entonces, empezamos acá. Entonces empezamos que unas funciones, esto es como lo que deben ustedes saber, ¿cierto? Para entender lo que es el cálculo integral. Entonces ustedes tienen acá funciones y van a hallar la primera, la segunda y la tercera derivada. ¿Listos? O sea, para ustedes poder entender integral, deben saber derivar. Entonces, aquí yo hago la primera derivada, luego la segunda y luego la tercera, ¿sí? Hoy vamos a hacer un repasito de derivadas, es decir, de esta temática, para que cuando ya entremos a integral, pero pues, digamos, el programa de cálculo integral es amplio, y de pronto, como decía Alejandra, si el primer taller o el primer parcial ya es sobre integrales, pues vamos un poquito atrasados, o bueno, vamos, me refiero a que respecto a cómo van allá, pues sí les tocaría meterle mucho la ficha para poder entender esto. Entonces, estamos acá, primera derivada, segunda derivada, una reseña histórica de lo que es el cálculo integral. Aquí hay algo importantísimo, muchachos, que dicen acá, que dice antiderivada, ¿sí? ¿Qué significa esa antiderivada? Esa antiderivada significa que debemos calcular la integral como un proceso inverso a la derivación. ¿Listos? Eso poco a poco lo vamos desarrollando. Bueno, entonces ahí hay unas reglas para integral. Este es el simbolito que ustedes ven acá. Ese es el simbolito para integrar. Integrar una función respecto a x. ¿Listos? Entonces aquí ya nos dan ejercicios que si f de x es igual a 4x al cubo más 5x al cuadrado más 6x, vamos a derivar, ¿sí? Luego se aplica la fórmula de integración y llegamos a la misma función. Entonces, muchachos, para los que se están vinculando hasta ahorita, estamos explicando el módulo, ¿sí? Entonces, miren que aquí se relaciona la derivada con la integral. ¿Listos? Es importante eso. Bueno, voy a desactivar unos micrófonos acá, listo. Entonces, la idea es que, vuelvo y repito, sepan muy bien derivar, porque lo primero que ustedes hacen es al integrar directamente, necesitan derivar. ¿Listos? Y aquí ya empezamos con las leyes básicas de integración. Entonces, esta ya es una propiedad que se va a trabajar bastante. Importantísimo, muchachos, para el repaso de derivación, saberse las reglas, ¿sí? Lo que vieron el semestre pasado. Y pues aquí ya vienen más ejercicios de aprendizaje. ¿Listos? Entonces esta es la integrada como antiderivada, o también en otros textos se conoce como integrales directas. Luego sigue integral de una suma o diferencia, ¿cierto? Entonces, esta es la propiedad, significa que cuando hay dos o más funciones que se están sumando o se están restando entre sí, las integrales se pueden amplificar. ¿Listos? Aquí hay ejemplos de cómo integrar eso, entonces siguen. Y ahora sí empezamos a integrar ya con condiciones iniciales, ¿no? Esto es lo que ustedes van a ver el siguiente semestre, que es una ecuación diferencial. Pues una ecuación lo que hace es relacionar las derivadas con las integrales, ¿no? Bueno, seguimos en los ejercicios. Ya los ejercicios pues se van volviendo un poquito pues más
completos, porque ya pues empezamos a ver funciones ya más diversas. Bueno, todo eso es la primera unidad. Aplicaciones de la integral indefinida, entonces aquí hablan en la economía, y hay muchísimas aplicaciones de la integral, ¿sí? Pero aquí hay un ejemplo específico en economía. ¿Listos? Bueno, seguimos entonces con integrales, con fórmulas, aplicaciones, ¿sí? Ese es un capítulo grandecito. Formulitas y le quitamos el... ¿Listos? Bueno, entonces seguimos acá. Bueno, aplicaciones en física, ese capítulo es bien grande, entonces eso también se utiliza, ¿cierto? En el movimiento rectilíneo uniforme, en fórmulas que tengan que ver con el movimiento. Bueno, entonces ya más o menos estamos sabiendo qué es integral, o sea, o cómo se representa por lo menos, y que hay una relación con las derivadas, ¿no? Eso es lo que vamos, digamos, analizando de lo que les he mostrado hasta el momento, y que las integrales se pueden aplicar en diferentes campos, ¿no? Esto, por ejemplo, es de física. Bueno, pasado esto de las aplicaciones, ¿sí? Que hay bastantes problemas, nosotros empezamos a analizar ya los métodos de sustitución, porque no solamente métodos o técnicas de integración, que es por ejemplo el de sustitución, el de por partes, el de cambio de variable, porque existen estos métodos los cuales se debe seguir cuando la función a integrar, ¿sí? Tiene, por ejemplo, como en este caso, un exponente, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, un radical, tiene una función trigonométrica. Entonces, cuando ya yo, por ejemplo, voy a integrar una función, ¿sí? Que ya tiene, digamos, una diversidad a los simples polinomios, necesito utilizar unas técnicas de integración, y por eso el segundo capítulo del módulo habla sobre eso. Y entonces empezamos con sustitución y con cambio de variable. El cambio de variable es prácticamente como un subtema del método de sustitución. ¿Listos? Bueno, aquí más ejercicios, como ustedes se pueden dar cuenta, hay hartos ejercicios resueltos. Aquí hay un producto con un radical, ¿cierto? Aquí hay varios radicales. Bueno, aquí ya les explican paso a paso cómo hacerlo, ¿sí? Cómo se hace U, cómo se hace de U. Entonces aquí hay muchos ejercicios pues que uno puede ir explicando más adelante. Bueno, ya de aquí vamos a pasar a otro método que se llama el método de... Bueno, aquí lo vamos a analizar, perdón que siga pasando, todo esto son todavía ejercicios, ¿cierto? Es por el hallando residuos. Tiene bastantes ejercicios. Bueno, entonces, aquí cuando se utilizan sustituciones para racionalizar, es también hagan de cuenta como cuando ustedes veían álgebra con el álgebra de Baldor, ¿sí? Cuando son como casos especiales, entonces resulta que yo voy a hacer una sustitución, pero me encuentro con dos radicales, entonces, ¿cómo hago ahí? ¿Sí? Entonces empiezan a cambiar. Empezamos a despejar estas cositas que tienen ustedes ahí y después a simplificar el radical. Bueno, eso lo iremos a ver de pronto en su momento. Vuelvo y ya ustedes se pueden estar dando cuenta que es una temática amplia, ¿no? Hay muchísimos ejercicios. Bueno, aquí la integral con un radical. Y ahora sí, integración de expresiones trigonométricas. Aquí es importante esta tabla. Esta es como, digámoslo, mal llamado como un soplete, ¿sí? Con esta tablita yo puedo hacer muchas integrales, porque yo, por ejemplo, necesito saber cuál es la integral de seno de u, ¿cierto? Entonces es menos coseno de u. ¿Cuál es la integral de coseno de u? Seno de u. ¿Cuál es la integral de secante cuadrado de u? Entonces, tangente de u más c. Todas son c, todas esas c van en la respuesta, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Bueno, vienen todas las trigonométricas, sustitución con trigonométricas, pero todavía no hay partes. Bueno, ejercicios, yo me imagino que estos ejercicios son los que acostumbran o suelen dejarlos.
Muchachos, para el desarrollo de esta asignatura hay muchas herramientas, ¿sí? Ofimáticas, informáticas, hay programas que desarrollan integrales complejas, ¿sí? Hay unos que las desarrollan en línea, pero la idea es entender el procedimiento, ¿no? Porque hay veces copian y no saben ni lo que están copiando, entonces, pues para eso es que se quiere el docente acompañante, aunque yo sí se los digo, muchachos, desde el principio. Yo ya he acompañado algunos cursos, pues la verdad, más que todos trabajo es pues en sistemas y en contaduría, ¿sí? Pero con industrial no alcanza el tiempo, muchachos. A ustedes les toca sacar por lo menos 1 o 2 horitas diarias para estar trabajando todos estos contenidos porque son muy extensos. Y algo que tienen ellos es que preguntan de todo el módulo. Bueno, seguimos acá, tenemos altas integrales con fraccionarios. Estos hay que tener cuidado con estos fraccionarios porque hay que aplicar el método más indicado. Bueno, aquí nuevamente una aplicación. Esto de costo marginal nos sirve no solamente para la integración, sino para la derivación. Bueno, más integrales, ya casi llegamos a la mitad del módulo y vamos a llegar a la integración definida. Bueno, aquí lo de partes lo hicieron unos ejercicios de método por integración de partes antes de las trigonométricas, pero pues ahí lo hicieron como muy sencillo. Ese tema es más amplio casi que el de sustitución. Bueno, ¿qué es la integral definida, muchachos? Resulta que este símbolo que ustedes tienen acá, que significa integración, ¿sí? Ya tiene unos límites de integración, entonces A y B van a ser números, ¿listo? Y entonces esta A, el límite inferior, esta B es el límite superior de la función. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee la integral desde A hasta B de f de x calculado en x. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo aquí tengo una función x al cuadrado, y aquí yo tengo de 1 a 2. Entonces se lee la integral de 1 hasta 2 de x al cuadrado calculado en x. Ustedes van a decir este de x, ¿qué significa? Es parte de la notación de la integral. Si yo no coloco este de x, hagan de cuenta como que queda incompleto. Bueno, aplicamos el teorema del fundamental del cálculo. Eso simplemente es una formulita muy sencilla, ¿cuál? La que tenemos acá, ¿cierto? Que f de b menos f de a, miren que son los límites de integración y bueno, eso se irá a ver en su momento. Es importante para desarrollar esta integral definida que ya sepamos hacer ejercicios con integral indefinida. ¿Qué significa eso? La indefinida es la que no tiene numeritos acá. ¿Sí? La definida es la que tiene esos numeritos, esos límites. Entonces, es importante primero saber desarrollar una integral sin esos números y después si ya podemos desarrollarla definida por un límite o un intervalo de integración. Bueno, ejercicios, todo esto es teorema fundamental del cálculo. Dentro de las integrales definidas hay unas propiedades que es muy importante que ustedes la vean. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cambio los límites de integración y esto es negativo? ¿Qué pasa de A hasta A? Como si este valor es el mismo, pues la integral es 0, ¿sí? El resultado es 0. Bueno, aquí de A a C es igual de A a B y luego de B a C. Bueno, estas propiedades se van a ver más adelante. Y viene tal vez uno de los temas más importantes de la integración como tal, que es este. Área bajo una curva y área entre curvas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la integral? No solamente para las aplicaciones que ustedes analizaron ahí, es decir, para integrar funciones, sino la integral definida, recuerden, esa que tiene un numerito arriba y un número abajo, nos permite calcular áreas y áreas de una curva. Lo que pasa es que yo puedo hallar fácilmente áreas de polígonos cuando son rectos, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, un trapecio, ¿sí? Un trapezoide, bueno, esos. Esos desde que sus lados sean rectos, calcular el área, así sea por triangulación, yo lo puedo hallar. Pero ya calcular el área de una curva, ¿sí? Como tal, es más difícil. Entonces, cuando yo modelo esa curva como una función, lo puedo hacer por este tema. Bueno, seguimos acá, entonces desarrollando, esto es el método de exhaustión, explica lo de las áreas,
¿sí? Cómo se va volviendo esto es la explicación de cada rectángulo. Entonces aquí les van hallando el área de cada rectángulo y llegan a esta fórmula, ¿no? Que esta fórmula la vamos a encontrar después más fácil más adelante. Todo esto es teoría, más que todo siempre he visto que les sale es ejercicio, ¿no? Entonces determinar el área de 0 hasta 9 de la función raíz cuadrada de x calculada en x, entonces primero tienen que hacer la integral y luego el teorema fundamental del cálculo. Este tema, vuelvo y repito, es relativamente sencillo si ustedes tienen buenas bases. Si no tienen buenas bases, les toca ponerse a estudiar derivadas y algunas cositas de simplificaciones algebraicas. Bueno, aquí ya por ejemplo vemos cómo hallamos la integral desde menos 2 hasta 3 de esta curva que intercepta el eje X. ¿Listos? Yo también puedo tener varias curvas que se intercepten, ¿no? Por ejemplo, mire, esta curva interceptó en 1, 2 y 3 puntos el eje X y voy a hallar el área o región de estas montañitas que se ven acá, ¿sí? Esto se llama un recinto, entonces yo lo puedo calcular planteando integrales, ¿sí? Entonces empezamos a analizar que es de menos 1 a 1 y que es de 1 a 3 y bueno, un procedimiento que si sabemos integrar es relativamente sencillo. Bueno, por ejemplo, la respuesta, algo importante, en la integral definida, ¿sí? La respuesta es numérica, mientras en la integral indefinida, o sea, cuando no hay límites de integración, es una función. ¿Listos? Bueno, aquí entonces seguimos con más ejemplos de integración, ¿sí? Definida, es decir, áreas. Bueno, no recuerdo acá si les meten sólidos de revolución. Este tema de sólidos de revolución, pues hay que analizar un poquitico esto de qué es un sólido, pues si eso no es otra cosa que una figura en tercera dimensión, ¿cierto? Donde yo puedo calcular el volumen del sólido como tal, base por ancho por alto. Y entonces yo puedo proyectar ese sólido, como lo ven acá, ¿sí? Como o sea, un plano 2D, ¿sí? Pero lo puedo proyectar en 3D. Bueno, y puedo calcular, por ejemplo, el método de Arandela. Bueno, hay muchas cositas que se pueden aplicar ahí. No se asusten con esa notación. Ustedes van a decir, uy, no, esto ya está muy difícil. No. Yo digo, como toda la matemática, empezamos por lo sencillo y poco a poco vamos avanzando. Acá mire que ya hallamos el volumen y lo hacemos por unidades cúbicas, ¿no? Entonces aquí desarrollamos más problemas con sólidos de revolución. Realmente cuando yo dicto cálculo integral alcanzo a hacer por ahí 1 o 2. Casi no nos alcanza el tiempo, ¿cierto? Para ver esto de sólidos de revolución, pero pues es bueno también trabajarlos. Bueno, seguimos con lo de sólidos de revolución, hay muchísimos problemas sobre eso. Y ya aquí métodos de integración, entonces viene lo de integración por partes, que era lo que yo les decía, ¿cierto? Que es una fórmula, la integral de u por dv es igual a u por v menos la integral de v por du, ¿cierto? Aquí ya hacemos funciones compuestas y esta es la antiderivada de la regla del producto. ¿Listos? Entonces, bueno, yo personalmente yo diría que esta parte de integración por partes debiera estar antes de la integral definida, pero eso no, pues a la hora de la verdad, como algunas personas dicen por ahí, el orden de los sumandos no altera la suma, el orden de los productos no altera, de los factores, perdón, no altera el producto. Bueno, aquí ya utilizan funciones trigonométricas para hacer integración por partes. Listo, la del logaritmo natural, que también es una función trascendental. Y bueno, ejercicios de aprendizaje. Ahí ya prácticamente vamos terminando. Este es el último tema, que es un tema exigente, un tema que necesitan pues saber despejar muy bien todos estos fraccionarios, que se llama fracciones parciales. ¿Listos? Entonces, hay unas integrales que lo engañan a uno, muchachos, que uno las ve sencillitas, pero no son tan sencillas como parecen. Y hay otras que se ven extensas y muy grandes y son relativamente más sencillas como tal. Bueno, de todas maneras, pues como yo estoy grabando esto, si algunos llegaron tarde o
¿sí? Pues pueden volverlo a ver porque yo les paso a este mismo grupo de WhatsApp, les paso el enlace de YouTube. Bueno, muchachos, entonces, aquí a lo último, pues hay unas integrales definidas, ¿cierto? Perdón, qué pena, indefinidas por fracciones parciales, ¿sí? Y más ejercicios. Como ustedes pueden ver, es nutrido de ejercicios este módulo. Hay muchísimas integrales resueltas. Y en general en Internet hay libros completos con integrales resueltas. ¿Qué es lo que tenemos ahora nosotros que hacer? Pues entenderlos cómo las resolvieron, ¿no? Entonces, es eso lo que se quiere. Y por lo general, estas son las integrales que les dejan a ustedes. Y por último, una cosita ahí como de aplicaciones, ¿sí? En matrices. Y todos estos programas más otros se pueden utilizar para desarrollar todo esto de cálculo integral. Por ejemplo, ahorita hay uno que se llama Photomat, no sé si ustedes lo conocen, y que simplemente toma la foto y desarrolla el ejercicio, ¿no? Pero no los desarrolla todos. Bueno, muchachos, entonces voy a dejar de grabar hasta acá.